Estados Unidos suspendió toda actividad oficial en Mexicali y ordenó a su personal no viajar a la ciudad. Ahora está en México, donde la Embajada de Estados Unidos emitió hoy una alerta de seguridad para sus funcionarios y los residentes estadounidenses que estén en la ciudad de Mexicali. Nos conectamos con Después de que fuentes de la DEA en San Diego atribuyeran la alerta a una llamada interceptada de los rusos planeando ataques contra la policía y la fiscalía. La orden llegó la noche del lunes 24 de agosto, sin previo aviso público, y dejó vacíos los pasillos de oficinas que un día antes operaban con normalidad. Según el periodista Luis Chaparro, que cita directamente a fuentes de la agencia antidrogas estadounidense, la advertencia no nació de un rumor genérico, sino de una comunicación real captada por vigilancia electrónica en la que presuntos integrantes de la célula hablaban de golpear instalaciones concretas de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República en Mexicali. Esa es la promesa que hoy se cumple, pero ninguna autoridad mexicana ha confirmado ese origen. El gobierno de México asegura que no detecta un riesgo inminente. Washington, mientras tanto, ya evacuó a su propio personal. Esa contradicción es el hilo que sostiene todo lo que sigue. ¿Por qué Estados Unidos vació sus oficinas en una ciudad donde su vecino dice que no pasa nada? La respuesta empieza con un nombre que Washington lleva un año persiguiendo, un objetivo con precio puesto sobre su cabeza. Ese hombre encabeza la organización que, según fuentes de inteligencia, estaría detrás de la llamada interceptada. El aviso oficial de la embajada estadounidense, publicado la noche del lunes, fue deliberadamente escueto. Solo dijo que, por información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de Estados Unidos en Mexicali y los viajes hacia esa ciudad quedaban suspendidos durante todo el martes 25 de agosto. No mencionó un responsable, no mencionó un blanco. Pidió a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos al entorno y buscar refugio ante cualquier incidente. Ese silencio institucional duró horas. Mientras la embajada callaba, en las calles ya se movían tropas. Desde la madrugada del martes, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la Plaza de los Tres Poderes y en las instalaciones de la Fiscalía en Mexicali. Camionetas artilladas cerraron accesos. Binomios caninos revisaron perímetros. Ningún comunicado explicaba todavía qué se estaba previniendo. La gobernadora Marina del Pilar Ávila confirmó que reforzó los operativos de seguridad en coordinación con los 3 órdenes de gobierno y pidió a la población llamar al 911 o denunciar de forma anónima al 089 ante cualquier emergencia. Nadie explicó todavía el motivo real. Esa versión llegó horas después y no de un vocero oficial. El periodista Luis Chaparro publicó que, de acuerdo con fuentes de la DEA en San Diego, la alerta se originó tras interceptar al menos una llamada en la que integrantes de los rusos hablaban de atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República en la ciudad. Ahí apareció, por primera vez, un nombre con cara y con historia. Los rusos no es una célula improvisada, es el brazo armado de la Malliza, la facción del cártel de Sinaloa que durante años operó bajo el mando de Ismael El Mayo Zambada, hoy preso en Estados Unidos, y que ahora se disputa el control de las rutas del noroeste mexicano contra los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de El Chapo Guzmán. Esa guerra interna sigue abierta. Al frente de los rusos, la DEA y el FBI colocan un solo nombre, Juan José Ponce Félix, alias El Ruso. Washington ofrece $5 millones por información que permita capturarlo. Lo acusan de tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia territorio estadounidense, además de secuestro, tortura y asesinato. Ese es el hombre que, según las fuentes citadas por Chaparro, estaría detrás de la amenaza que vació las oficinas estadounidenses en Mexicali. Necesitamos entender por qué, justo ahora, decidió actuar. La respuesta empieza 5 días antes. El jueves 20 de agosto, autoridades federales mexicanas, coordinadas con inteligencia de la DEA, catearon una casa de seguridad vinculada a los rusos en Mexicali. Ahí aseguraron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de 4 millones de dosis. Fue uno de los golpes más grandes contra esa célula en lo que va del año. Ese decomiso no llegó solo. En abril, autoridades detuvieron en Mexicali a Miguel Germán Martínez Rangel, conocido como el Mike, señalado como distribuidor de drogas al menudeo dentro de la estructura de los rusos. En junio, Marco Antonio Valenzuela, alias El Cabezón, identificado como uno de los operadores principales del grupo en la región, murió durante un enfrentamiento con autoridades en San Luis Río Colorado. 3 golpes en 5 meses. Nadie ha confirmado públicamente que el decomiso de fentanilo o esas bajas sean el motivo exacto de la llamada interceptada, pero la secuencia importa. Una organización golpeada, un líder con recompensa sobre su cabeza
y días después, una advertencia que obliga a Washington a evacuar su propio personal diplomático de una ciudad fronteriza completa. Si quieres saber qué sigue en este caso antes que nadie, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Todavía falta la parte que ninguna autoridad ha querido confirmar del todo. Esta no es la primera vez que Washington toma una medida así contra una ciudad mexicana este mismo mes. El 5 de agosto, el gobierno estadounidense ya había suspendido actividades en Michoacán, después de amenazas contra inspectores del Departamento de Agricultura que terminaron interrumpiendo temporalmente las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos. Esta vez, el blanco no es agrícola, es directamente la seguridad pública. Aquella suspensión en Michoacán se levantó días después, sin que se reportaran nuevos incidentes contra el personal estadounidense en la zona. La escala es distinta. Mexicali no es una ciudad cualquiera para la cooperación binacional. El gobierno de Baja California reconoció en julio que mantiene intercambio constante de información con la DEA, el FBI, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Interna, la Patrulla Fronteriza y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Entre 2022 y julio de este año, esa coordinación derivó en 266 detenciones en la ciudad. Esa cifra explica por qué los rusos tendrían motivos para golpear justo a quienes comparten inteligencia con Washington. La Policía Municipal y la Fiscalía no son blancos simbólicos. Son, según esa misma cooperación, la fuente de buena parte de los golpes recientes contra la célula. Ahí está la lógica detrás de la amenaza. Y ahí también está la contradicción que abrió este video. La presidenta Claudia Sheinbaum fue directa al respecto este martes. Dijo que hubo una alerta sobre la posibilidad de un grupo delictivo en la zona, que la información no estaba confirmada y que fue la propia embajada estadounidense, con datos de sus agencias, la que decidió emitirla. Insistió en que no existe, hasta el momento, un tema específico ni información adicional que precise el origen exacto del riesgo. Fuentes de seguridad consultadas en Mexicali coincidieron en algo similar. Hasta el cierre de esta información no tenían confirmación propia sobre el origen de la alerta y aseguraron que las condiciones generales de seguridad en el municipio se mantenían sin cambios visibles para la población. Dos versiones oficiales, una sola ciudad blindada. El refuerzo no se quedó en Mexicali. Desde las primeras horas del martes, el edificio de la Fiscalía General de la República en Tijuana, a más de 200 kilómetros de distancia, también amaneció con un fuerte dispositivo de seguridad, señal de que la precaución se extendió a otra ciudad fronteriza del mismo estado. Ese dato solo se explica si la amenaza, real o no, se leyó como algo que podía moverse. Mientras el debate sobre el origen exacto sigue abierto, la organización señalada como responsable ya arrastra un historial que Estados Unidos documentó con detalle el año pasado, cuando el Departamento del Tesoro sancionó formalmente a Ponce Félix y a La Malliza por controlar rutas completas de tráfico en Baja California. Ese expediente incluye algo más que drogas. Washington acusa a los rusos de sobornar a policías, funcionarios y militares mexicanos con pagos que superarían el $1.000.000 al mes para garantizar el control territorial de sus operaciones sin interferencia. Un ejército pagado para mirar hacia otro lado mientras la célula seguía moviendo droga hacia el otro lado de la frontera. Esa acusación explica, en parte, la desconfianza detrás del despliegue actual. Si la corrupción alcanzó a instituciones locales, cualquier filtración sobre el operativo del jueves 20 de agosto pudo llegar directo a la célula antes que a la prensa. Nadie lo ha logrado probar todavía. Pero la pregunta sigue completamente abierta. Volvamos a la cronología reciente. Tras el aviso del lunes por la noche, el consulado estadounidense en Tijuana activó líneas de emergencia para sus ciudadanos y publicó un número de contacto consular disponible desde México y desde Estados Unidos. La instrucción fue simple: alejarse de edificios de gobierno, seguir indicaciones de autoridades mexicanas y mantenerse informados por medios locales durante toda la jornada del martes. El consulado puso a disposición su línea directa y el número del Departamento de Estado para Asuntos Consulares, con la instrucción explícita de reportar cualquier novedad antes de moverse por la ciudad. Esa instrucción sigue vigente mientras se graba este video. En paralelo, medios locales reportaron un dato adicional que conecta con la atención general de la semana. El 19 de agosto, la empresa china DJI reportó el robo de varios de sus drones en la Ciudad de México. Un episodio que hasta ahora no ha sido vinculado de manera oficial con la amenaza en Mexicali, pero que las autoridades no han descartado revisar dentro del mismo marco de vigilancia reforzada en accesos fronterizos. Esa pista por ahora sigue abierta y sin confirmación. Lo que sí está confirmado es la magnitud del expediente contra Ponce Félix. Su carrera dentro del crimen organizado comenzó en 2001, bajo las órdenes de Gustavo Insunza, alias El Macho Prieto, sicario de alto rango en Sonora y Sinaloa.
Tras la muerte de su mentor en un operativo de 2013, Ponce Félix asumió el control de rutas clave entre Sonora y Arizona y terminó consolidando el mando de los rusos como brazo armado de la Malliza, 2 décadas construyendo la misma estructura que hoy Estados Unidos señala desde Mexicali. Para sostener ese control, Ponce Félix ha usado al menos 4 identidades distintas, entre ellas Jesús Alexandro Sánchez Félix y Miguel Ángel Gaxiola Quintero, además de 2 fechas de nacimiento diferentes registradas por autoridades estadounidenses. Un hombre construido para no dejar rastro. Esa estrategia de bajo perfil no le impidió, en septiembre del año pasado, aparecer en el radar más alto posible. El Departamento del Tesoro lo sancionó directamente a él y a la Malliza, apenas meses después de que Washington declarara al Cártel de Sinaloa organización terrorista extranjera. Esa etiqueta cambia el tamaño del problema. Un ataque planeado contra policía y fiscalía ya no es solo crimen organizado interno. Para Washington, involucra a una estructura clasificada legalmente como amenaza terrorista, con todo lo que eso implica para la cooperación de inteligencia entre ambos países. Reportes periodísticos de la región han vinculado a esa célula con más de 400 homicidios en los últimos 2 años, en una escalada de violencia concentrada en el Valle de Mexicali y el noroeste de Sonora. Esa cifra es la que explica la magnitud del despliegue actual, más allá de una sola llamada interceptada. Entonces, ¿qué es lo que realmente sigue sin resolverse? Primero, ningún gobierno ha confirmado oficialmente el contenido exacto de la llamada que citan las fuentes de la DEA. Segundo, no existe una fecha pública de cuándo terminará la suspensión de actividades estadounidenses en Mexicali. Tercero, Ponce Félix continúa prófugo, con la recompensa de $5 millones todavía activa y sin capturas reportadas en las últimas horas relacionadas directamente con la amenaza actual. 3 preguntas, 0 respuestas oficiales. El propio mapa de riesgo del Departamento de Estado ya ubicaba a Baja California entre los estados donde recomienda reconsiderar cualquier viaje, al mismo nivel que Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Chiapas y Morelos. Ese contexto no explica la amenaza puntual de esta semana, pero sí explica por qué Washington actuó sin esperar una confirmación mexicana previa. Lo que sí es un hecho es que las corporaciones mexicanas mantienen el operativo reforzado mientras dura la alerta y que cualquier nueva detención dentro de la estructura de los rusos podría interpretarse, otra vez, como parte de la misma disputa que ya cobró la libertad de El Mike y la vida de El Cabezón este año. La siguiente pieza que falta por caer en este expediente sigue teniendo nombre y apellido completos, y ese nombre, por ahora, sigue libre. Mientras Washington evalúa cuándo levantar la suspensión en Mexicali, la pregunta que queda en el aire es simple. Si la amenaza era lo bastante seria para vaciar oficinas de gobierno estadounidense, ¿qué tan cerca estuvo realmente de ejecutarse? Cuéntanos en los comentarios qué crees que pasó. Suscríbete para la actualización y dinos si crees que Ponce Félix seguirá libre esta misma semana en cuanto haya una versión oficial confirmada.